Hoy vamos a hablar de la esencia de Hag HaShavuot. Todos sabemos, todos conocemos que en cualquier fiesta tenemos varias mitzvot esenciales. Por ejemplo, en Pesach tenemos lo que es la prohibición de comer hametz, el cumplimiento de comer matzá, comer maror, tomar las 4 copas. Y así hay varias mitzvot. También en Sukkot tenemos que entrar a la Sukkah, tomamos los Arbat Aminim, que es el Ulav, el Etrog. En Rosh Hashanah tenemos la mitzvah del Shofar. En Kippur ayunamos y estamos haciendo tefilá todo el día. Es el día de Mejilá, de Japará, que es el día del perdón. Pero en Hag HaShavuot, ¿cuál es exactamente la mitzvah que tenemos que hacer en Hag HaShavuot? ¿Qué nos conlleva Hag HaShavuot? ¿Qué hacemos en Hag HaShavuot? ¿Qué tan especial es? Aparentemente, como dice la Torah, Atzeret, nos tenemos que detener, es un Yom Tov, Lishvot mi melajá, no podemos hacer ningún solo trabajo, como cualquier Yom Tov, pero no tenemos alguna mitzvah esencial en Hag HaShavuot. Claro que comemos productos de leche, se adorna el knis, se adornan las casas con flores, nos desvelamos toda la noche estudiando Torah, pero todo eso son costumbres del día de Hag HaShavuot. Los Ashkenazim también leen Megillat Ruth. Todos son costumbres, pero no tenemos alguna mitzvah ni de la Torah ni de los Jajamim. Todos son costumbres que se hacen en Hag HaShavuot. ¿Y cómo es posible que un día tan importante, tan esencial como es Yom Matan Torah, el día del que se entregó la Torah, que somos Am Israel únicamente por la Torah, y no nos dieron alguna mitzvah así para sentirla en Hag HaShavuot? ¿Cuál es aquí el mensaje de esto? También es interesante que en la Torah nunca está escrito que Hag HaShavuot es Yom Matan Toratenu, es el día se nos entregó la Torah. Todo eso sí lo decimos en la tefilá, pero en la Torah lo único que trae de Hag HaShavuot que es Hag HaBikurim, que es el día de las primicias, pero no dice nada de Matan Torah. ¿Cómo puede ser? Incluso la fecha cuando fue entregada la Torah no está escrito en nuestra Torah Kedoshá. Es Mahloket en la Gemara, si se entregó el 6 de Sivan, si se entregó el 7 de Sivan. Ahí la Gemara en Shabbat Daf Pe Vav, pero no está escrito en la Torah Kedoshá la fecha cuando se conmemoró, cuando se hizo este acontecimiento. ¿Cómo es posible? No nada más eso, el lugar donde se entregó la Torah tampoco está escrito. Que fue en Har Sinai, nosotros sabemos por Midrashim, por otro tipo de fuentes, pero no de la Torah. La Torah no nos dice que en Har Sinai fue entregada la Torah. Dice Bar Jorel, después dice ahí con el monte pequeño, pero la Torah no me lo dice exactamente dónde se entregó la Torah. ¿Y cómo puede ser algo tan importante, tan esencial, tan primordial, que es Matan Torah, que por eso somos lo que somos, y no está escrito ni la fecha, ni el lugar, ni me dice que Shavuot es Matan Torah? ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? Entonces tal vez se puede explicar. La Torah nos quiere enseñar un mensaje muy profundo. Todas las demás fiestas, claro que tenemos las mitzvot y tenemos que sumergirnos en la mitzvah y sentir la mitzvah. Pero al fin de cuentas, por ejemplo, en Pesach, Zechel Leitziat Mitzrayim, es un recuerdo a lo que salió de Egipto, Bene Israel. Y claro que Hayab Adam Lirot et Atzmo, Kilu Yatzom Mitzrayim. La persona tiene que esa influencia, que esa energía la viva en el día del Leil HaSeder. Pero sigue siendo un recuerdo de que salimos de Egipto. Igual en Sukkot, todo fue el recuerdo de lo que hicieron en ese entonces. Shavuot, la Torah no quería que sea nada más un solo recuerdo, porque no es un recuerdo Matan Torah, no es nada más un recuerdo, un acontecimiento, una conmemoración, hacemos a lo que fue el día de Matan Torah que se entregó la Torah Kedoshá. No, Matan Torah es día con día tenemos que recibir esta Torah Kedoshá. Hag HaShavuot se llama Matan Torah Tenu. ¿Por qué no se llama Kabbalat la Torah? Que recibimos la Torah. Matan Torah quiere decir
que se dio la Torah. ¿Por qué no está escrito que se recibió la Torah? Dice el Hidushei Arim, uno de los comentaristas, dice, porque una vez se dio la Torah, pero nosotros la recibimos día con día. Cada día tenemos que recibir más la Torah con nosotros y superarnos más cada día más. Por lo tanto, no está escrito ni la fecha, ni el lugar, porque si estuviera escrito la fecha o el lugar, podríamos pensar que tal es, bueno, pues esa fecha lo vamos a recordar el día de Matan Torah, y esa fecha vamos a ir al monte, al Har Sinai, a ver en qué exactamente, dónde se entregó la Torah, y lo tomaríamos como un recuerdo, como un acontecimiento, y no es así. Matan Torah, Kabbalat Torah, el de cuando recibimos la Torah es día con día tenemos que recibir la Torah. No te enfatizo ni el lugar, ni la fecha, para que sepas que es día con día eso de Kabbalat Torah. No es nada más una conmemoración y un acontecimiento, sino es diario, diario la persona tiene que recibir más sobre él las mitzvot. Ol Torah veol mitzvot, el yugo de la Torah, el yugo de las mitzvot. Y cada año recibimos esta Torah Mehadash. Estas fuerzas que recibimos sobre nosotros para durante todo el año es en Hag HaShavuot. La Gemara en Pesachim, Daf Samahet Amud Bet, nos dice, Rabbi Yosef, Beyoma de Atzarta, Rabbi Yosef, el día de Shavuot, Amar, Abdili Igla Tilta, por favor que me hagan manjares. ¿Por qué? Y lava Yoma de Kagarin, Kama Yosef y Kabeshuka. Si no sería por este día, ¿cuántos Yosef hubieran en el mercado? O sea, ¿qué me diferenció al Rabbi Yosef? De todos los Yosefs, de todos los Pepes, ¿qué lo diferenció? Este día de Hag HaShavuot. Dice Rashi, Shelamati Benitromamti, porque aprendí y me elevé. La Torah cambia a la persona, la Torah lo eleva a la persona. ¿Qué sería de Am Israel sin su Torah? Todo lo que es Am Israel, todo lo que es el pueblo Israel es por la Torah Kedoshá. ¿Qué tanto ha hecho la Torah? ¿Cómo vemos gente tan grande que tienen unas mitot, unas cualidades que dice, ¿de dónde sacó todo esto? Todo es la Torah. La Torah, la Torah lo hace a la persona más humano. La Torah lo hace a la persona más cerca de Akadosh Baruj Hu. La Torah lo hace a la persona Mau Hanun Afatah Hanun, así como Boreolam es piadoso, también tú tienes que ser piadoso. Mau Rahum Afatah Rahum. Así es la Torah que cambia a la persona. Pero ¿cuándo se entregó la Torah? ¿Cuándo nosotros recibimos la Torah para así estudiarla durante todo el año? En Hag HaShavuot es una Kabbalat Torah Mehadash. Como dijo Rabbi Yossi, y la Bayoma de Kagarin. Todos preguntamos, ¿y la Bayoma? Si no sería por ese día, Rabbi Yosef no se hizo en ese día. Rabbi Yosef se hizo durante todo el año que estudió. ¿Qué tiene que ver el día de Shavuot? El día de Shavuot que se entregó la Torah fue en el Dor Amidbar, en el Dor del desierto. ¿Qué tiene que ver con Rabbi Yosef que fue muchas generaciones después? Dice el Korban Aedá ahí en el Yerushalmi, Mekablima Torah Mehadash, que dama Rabbi Yosef y la Bayoma. El Lava Yoma no se refirió a Rabbi Yosef aquel día que se entregó la Torah, sino el Lava Yoma cada Shavuot, cuando él estaba festejando Hag HaShavuot, ahí es cuando la Mati Benitromam, que ahí es cuando él se elevó, porque depende de la Kabbalat Torah de cada quien, depende de cómo recibe la Torah cada quien, así se rige cómo va a ser durante el año. Por eso, qué tan importante es este Hag HaShavuot, que tenemos que recibir sobre nosotros la Torah Kedoshá. Dice la Psikta, uno de los Midrashim, algo interesante. Bechol, dice Beshamomer, Bayosha Hashem Yomahu, Bechol Shana Beshana, Hayabadam Lirot et Atzmo Kilu Amad al Har Sinai. Cada año, año tras año, tenemos que como imaginarnos como si estamos recibiendo la Torah Mehadash, como si la estamos recibiendo de nuevo, como si estaba viniendo Moshe Rabbenu de Har Sinai y nos las está entregando la Torah. Así es la energía que se tiene que sentir en Hag HaShavuot. Por eso, cuán importante es la koaja de la Kabbalah, esa fuerza de recibir la Torah para nosotros, para que así durante el año podamos estudiarla. Pero todo depende de cómo la recibamos. ¿Cuánto nos tracemos hacia nosotros? ¿Cuánto nos proponemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuánto vamos a estudiar durante el año? Si 1 hora, si 2 horas, ¿con qué calidad? ¿Con qué seriedad? ¿Qué voy a dejar de hacer por estudiar Torah? ¿Tengo otras cosas? ¿Tengo el partido? No sé porque tengo mis tiempos de estudiar Torah. Eso es lo que la persona tiene que trazarse y formarse en Hag HaShavuot, recibir sobre él el yugo de la Torah Kedoshá. La Gemara nos cuenta, Baba Metziah, Yom Ahad Abe Kasaj Rabbi Yohanan Biyardan. Había una vez, Rabbi Yohanan
Estaba ahí Rojetz Beyarden, se estaba bañando en el río. Hazia Rish Lakish, lo vio Rish Lakish desde lejos y saltó el río de un lugar hacia el otro. De un lugar hacia el otro, de un extremo hasta el otro extremo, lo pudo saltar. Cuando vio esto, Rabbi Yohanan le dice, Heilach leoraita, esa fuerza que tienes para saltar de un lado al otro, úsala para la Torah Kedoshá. Aprovecha tus fuerzas. Le dice Rish Lakish, Rabbi Yohanan dice, no, yo salté, ¿sabes para qué? Porque te vi tan guapo. Shofreja le neshe. Tu hermosura es propicio para una mujer. Le dijo Rabbi Yohanan, mira, tengo un trato contigo. Si tú utilizas tus fuerzas para la Torah Kedoshá, yo me comprometo a darte a mi hermana, que es mucho más guapa que yo. Yavina laja joti de Shafrina Minai. Hicieron trato y Rish Lakish dijo sí, aceptó utilizar sus fuerzas para la Torah Kedoshá, con tal de que le den a la hermana de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, baile me adurle a tu hermana velomatse a dar. Quiso pasar otra vez al otro lado, donde él venía, y ya no pudo llegar al otro lado del río. Ya no tenía esas fuerzas. ¿Por qué? Dice Rashi, Mishekibela la voltorata shashkojo, desde que recibió el yugo de la Torah, se debilitó las fuerzas. Y aquí hay un hidush muy importante. No está escrito que él ya empezó a estudiar. Todos conocemos que Torah mateshet kohash el adam. La Torah debilita las fuerzas de las personas, la fuerza de la persona. Por eso es cuando empezaste a estudiar. Aquí no empezaba a estudiar Rish Lakish, porque ya no pudo saltar. Dice Rashi Mishekibela la Torah, desde que recibió el yugo de la Torah, ya tashashkojo, ya se le debilitó sus fuerzas. Aquí vemos la importancia de recibir la Torah. Recibió la Torah, ya está en otro extremo, ya está en otra atmósfera. Cuando tú ya recibiste sobre ti qué vas a estudiar y cómo vas a estudiar y cuánto vas a estudiar, ya estás en otro nivel. Con el simple hecho de recibir la Torah, ya estás en otro extremo. Esa es la importancia de cómo recibir la Torah. Por eso en Hag HaShavuot es tan importante que estamos recibiendo la Torah y nos trazamos hacia nosotros qué vamos a hacer con la Torah, cómo la vamos a cumplir, con qué seriedad la vamos a cumplir. Y vimos aquí, como dijo Rabbi Yosef, Ilaba Yoma de Kagarim, Kama Yosef y Kabeshuka. Si no sería por ese día, yo sería igual a todos. ¿Qué nos diferencia que somos diferentes a todos? El día de Hag HaShavuot, que estamos recibiendo la Torah y así Lomdim Benitromemim, estudiamos y nos elevamos con la Torah Kedoshá. Y con esto termino. En Hag HaShavuot hay una costumbre de leer la Megilat Ruth. Incluso los Ashkenazim la leen en el Beta Knesset. Los Sefaradim la pueden leer en el Humash, en sus casas, con sus hijos. ¿Qué fue la Megilat Ruth? Todos conocemos que Ruth se convirtió al judaísmo. Y por lo tanto, ya que en Hag HaShavuot nosotros también recibimos sobre nosotros Ol Torah ve'ol mitzvot, recibimos nuevas fuerzas para estudiar y para cumplir las mitzvot, por eso Ruth se lee en Hag HaShavuot, se lee la Megilat Ruth en Hag HaShavuot. Una vez dijo un jajam algo muy interesante. Dijo así: Ribono shel olam, haiti rotze lasot mashu lemanja. Dice Dios Todopoderoso, quisiera hacer algo para ti. Quiero hacer algo que venga de mí hacia ti. Dice, pero no sé, ya no sé qué hacer. Im lilmod, dice, si yo quieres que estudie más, dice, yo pienso que ya estoy estudiando con lo que puedo estudiar. ¿Quieres que rece? Dice, yo pienso que me esfuerzo en rezar cada día con más cabana, con más concentración. ¿Qué puedo hacer para ti? Dijo este jajam, Haiti rotzelit gayer, quisiera convertirme. Pero ¿qué puedo hacer que nací judío? Así dijo. Quisiera convertirme, pero ¿qué puedo hacer que ya soy judío? Así dijo este jajam. ¿Qué quiso enseñarnos? ¿Qué puedo hacer que ya soy judío? Tal vez sí podemos nosotros también convertirnos más cada día más. ¿Qué es lo que es un ger? ¿Cómo una persona se convierte al judaísmo? Hay 3 procedimientos. Hay lo que es el Brit Milá. Hay lo que es la Tevilá, que se sumergen en la mikve. Y hay lo que es Kabbalat Ol Torah ve'ol mitzvot, recibir el yugo de la Torah y las mitzvot. Si una persona que se va a convertir acepta que le hagan la milá y acepta ir a la Tevilá, pero no acepta Ol Torah ve'ol mitzvot, si no acepta recibir sobre sí el yugo de la Torah y las mitzvot, no lo recibimos, no se hace, no se convierte.
No sirve ese giyur. Entonces vamos a imaginarnos, llega el jajam cuando está recibiendo al ger y le dice, ¿tú te quieres convertir? ¿Quieres pasar una conversión? Dice, sí. Dice, a ver, ¿estás dispuesto a lekaber ol Torah veol mitzvot? ¿Estás dispuesto a recibir sobre ti todo el yugo de la Torah y de las mitzvot? Dice, claro, jajam. Dice, Shabbat, claro. Kasher, claro. Y empieza así todos. Después le dice, Lo telech rajil beameja. No puedes ir a chismosear, no puedes hacer hablar la sonara. ¿Estás dispuesto a recibir? Y ahí como que empieza a titubear y dice, bueno, jajam. Dice, no, si no estás dispuesto no te podemos convertir. Dice, sí, jajam, sí estoy dispuesto, pero igual que usted. Dice, ¿a qué te refieres igual que yo? Dices, mira, la verdad ahorita que salí lo vi que usted estaba hablando con otro y estaban hablando mal del prójimo. Dice, si usted me deja hacer así, yo también acepto a parve, cumplir la Torah parve. El jajam se va a poner blanco y le va a decir, mira, perdón, pero para ser jajam sí puedes constituirte así. Pero para ser Yehudí no puedes, tienes que le capel todo, tienes que recibir sobre ti todo. ¿Con qué pena le vamos a decir esto a alguien que se quiere convertir? Que para ser jajam puede seguir siendo jajam hablando la zona árabe arminán, y para ser Yehudí se necesita todo. Rabotay, cada Yehudí día con día tiene que recaber otra mitzvot. Hay veces como pensamos, ya somos Yehudim, ya nos permitimos hacer cualquier cosa, que no pasa nada que aquí vi una reya surá, vi cosas que no se pueden ver, o no pasa nada que aquí comí algo que no tiene supervisión, no pasa nada que el Shabbat, este Shabbat no lo cumplí muy bien, o no estudié Torah, o hablé la Shonará. Nos permitimos hacia nosotros que como ya somos Yehudim, ya estamos, ya podemos hacer lo que queramos, pero no es así. ¿Con qué pena le vamos a decir a esta persona que para ser Yehudí necesita todo y nosotros siendo ya Yehudí nos podemos comportar como queramos? No. También nosotros podemos leer Gayer, también nosotros podemos recibir sobre nosotros más Ol Torah Veol Mitzvot. Claro, no una conversión de Milá, porque Baruch Hashem ya tenemos la Milá. No una conversión de Tevilá, porque ya no se necesita hacer Tevilá de Giyur. Pero lo que sí se necesita hacer la botalla es de Kabel Ol Torah Veol Mitzvot. Día con día podemos leer Gayer más. Día con día podemos cambiar más y recibir sobre nosotros Ol Torah Veol Mitzvot. Bezrat Hashem en este Hag HaShavuot. Que recibamos sobre nosotros ser mejor Yehudim, estudiar más Torah, cumplir mejor las mitzvot, ser más humano, respetar más a nuestros padres, educar mejor a nuestros hijos, respetar a nuestras esposas, seguir siendo mejor Yehudí cada día más. Y todo depende de qué, en Hag HaShavuot, cómo recibes sobre ti este yugo ruhaní, este yugo espiritual. Bezrat Hashem, que recibamos esta fiesta tan importante con dulzura y que vivamos hasta 120 años con salud y alegría. Amén, amén. Gracias.